Compañeras, compañeros, diputadas, senadores, integrantes de la Comisión Permanente, creo que todos debemos congratularnos de que finalmente pueda acudir a la Comisión Permanente, a una de las comisiones de la Comisión Permanente, el secretario de Educación, y venga y informe pues, de todo este asunto que se ha venido discutiendo y debatiendo. Pero preocupa, desde mi punto de vista, y creo que debería preocuparnos a todos, el asunto de los ambientes que se generan cuando se tiene voluntad o no de resolver y de atender un problema. El tono mismo hoy del secretario de Educación, dígame si es un tono de un secretario de Educación. Llueva o truene, vamos a hacer tal cosa. Bueno, a ver, si no estás tratando ¿con qué? Aquí hay gente que ha sido responsable de educación. Está el senador Romero Hicks, fue rector de la universidad, fue gobernador del estado, y hay otros aquí, compañeros, compañeras, varios que han tenido encargos directos en educación. En educación se tiene que elaborar y actuar con políticas de Estado para involucrar a los actores con respeto. No se pueden hacer las cosas a fuerzas. Partamos de un principio y reconozcamos una cosa. El sistema educativo se diseñó, funcionó para controlar a las escuelas y a los maestros, no para apoyarlos. El sistema educativo estuvo diseñado para tener control de escuelas y maestros, no para apoyar a la escuela. Y hoy lo que se requiere para que funcione, se hace la evaluación. Todo el mundo acude a la evaluación. Y yo me pregunto, ¿y la SEP ya tiene listo el sistema de actualización para corregir los resultados, lo que resulte de la evaluación? Ya la SEP atendió el informe que rindió hace poco el INE acerca de cuál era la situación de los docentes. Ya empezó a tomar medidas sobre las escuelas formadoras de docentes, en donde de las 480 normales solamente 26 cubren los requisitos. El problema de fondo, los problemas de fondo son esos. Ya la Secretaría tomó medidas respecto a qué hacer frente a los estados con mayor rezago educativo, con mayor pobreza, marginación, como son los estados del sur. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Cómo van a atender? Tiene ya el INEGI le entregó una información de cuántas escuelas y en qué condiciones se encuentra la infraestructura, el equipamiento, cuántas son multigrado, cuántas son de concentración, cuántas son de tiempo completo, etcétera. Y bueno, ¿y qué está haciendo respecto a eso? Porque el asunto se insiste en satanizar. Y hay una organización que se dedica, junto con el secretario de Educación, a satanizar a los maestros, a satanizar a la escuela pública, a estigmatizarla. Y duro, y duro. Y entonces por todos lados condenan el asunto de determinadas manifestaciones o determinadas inconformidades que se expresan. Yo lo que tenemos que preguntarnos aquí, bueno, ¿hay razón o no hay razón? Pues vayamos al lugar de los hechos para darnos cuenta si te tiene razón o no en la cuestión de en qué condiciones se está desarrollando el trabajo docente en esos lugares. En los estados incluso con más recursos y en mejores condiciones, diríamos, económicas, hay una buena cantidad de escuelas que son escuelas multigrado. Muchos a lo mejor no entienden, ubican de qué se trata cuando hablamos de escuelas multigrado o de escuelas de concentración, pero en lo general, pues son escuelas donde 1 o 2 maestros atienden a todos los grados y en donde no tienen pues la infraestructura, el elemental, y no tienen el equipamiento prácticamente ninguno.
¿Cómo hacer para poder atender eso? Porque mientras que eso no se atienda como debe de ser, mientras que eso no se resuelva de fondo, mientras que no haya actitud distinta de la autoridad educativa frente al fenómeno del problema del sistema educativo nacional, mientras que no haya voluntad del gobierno de poner profesionales y gente con sensibilidad y con compromiso al frente de una dependencia como la Secretaría de Educación Pública, o sea, no se va a resolver el problema. Con toda sinceridad, Chaufet debería, en vez de venir a comparecer, debería de renunciar a la Secretaría de Educación Pública para abrir paso a una gente que conciliara y a una gente que genera un ambiente distinto para entrar a la solución de los problemas. No el problema de seguir generando pleitos como gallito de pelea. Hoy sale, ahí están las fotografías, como si fuera cualquier gallito de pelea entrenado en cualquiera de los corrales que algunos de ustedes pueden tener en sus casas a los que son aficionados a eso. O sea, pero eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema. Desde hace mucho tiempo se han planteado diferentes medidas. ¿Por qué no han funcionado? Si se hicieron propuestas del programa para elevar el compromiso social para elevar la calidad de la educación y no resultó. Se ha colocado en el centro el asunto de la calidad de la educación y hoy se requiere y se quiere, y aquí se quejan, dicen, a ver, ¿por qué no se corre y se despide a los maestros que han faltado durante 3 días consecutivos? Les informo, porque participan con los maestros los encargados de levantar las actas de abandono, porque participan junto con ellos. La estructura administrativa viene con ellos y entonces no hay quien levante el acta de abandono de empleo y entonces no hay testimonio, no hay que den testimonio de si asistieron o no asistieron a la escuela. Esto ha acontecido. Cuando en la revoltura aquí, cuando la revuelta en el DF, pues se podía ordenar que se levantaran actas de abandono. No había quien las levantara porque estaban involucrados directores, supervisores, jefes de sector, etcétera, etcétera, en el conflicto. Pues es lo mismo en esos estados. Entonces vamos a seguir terqueando por encima de la realidad que se presenta sin abrir una cuestión de diálogo, no para aceptar chantajes, sino para encontrar una solución de fondo al problema. Y yo no creo, con toda honestidad, que eso se pueda encontrar lanzando retos y lanzando amenazas y subrayando lo punitivo del asunto de la evaluación. Lo que se requiere es resolver de fondo y con claridad para qué queremos evaluar, cómo vamos a corregir las debilidades que encuentre la evaluación y cómo vamos a fortalecer al magisterio, a reivindicarlo, a reivindicar su papel, su función, y cómo vamos a fortalecer la escuela pública para que pueda servir a los retos que hoy tiene y a las necesidades que nos demanda el conjunto de la sociedad. Qué bueno que venga, pero esto amerita una revisión de fondo por parte de nosotros de lo que está aconteciendo en este campo de la educación. Muchas gracias.